¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a contestar algunas preguntas que me dejaron en Twitter. Recordar que si usted quiere participar en esta dinámica puede seguirme por aquí, va a aparecer en mi cuenta de Twitter y ahí voy a hacer estas dinámicas semanalmente. Algunas veces va a estar un invitado sorpresa ayudándonos a contestar. Y bien, vamos a comenzar con esta dinámica respondiendo preguntas de programación. Igual abajito ya está dividido por si usted quiere ir directamente a una pregunta y su respuesta o opinión de mi parte. A darle. Luis Briones pregunta, ¿somos realmente obsoletos aquellos que preferimos dejar el manejo de los datos del lado de Stored Procedures y SQL y que nos negamos al uso de Entity Framework? Bien, este tema es bastante criticado y yo ya de hecho tuve un debate con Manuel Zapata de más de 2 horas, que lo voy a dejar aquí arriba, donde yo defendí los Stored Procedures. Tú puedes amar los Stored Procedures o puedes odiarlos, pero en mi perspectiva yo te sugiero que los conozcas. Cualquier programador backend debería conocerlos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te pueden sacar de un lío en cuanto a rendimiento. ¿Qué es un Stored Procedure? Un Stored Procedure es un conjunto de instrucciones en SQL que se agrupan en verlas de manera modular. Este grupo de ejecuciones o de consultas se van a ver de una manera atómica. Cuando ejecutemos este conjunto de consultas dentro de nuestros procedures, se van a ver como una unidad. Es decir, nosotros podemos tener muchísimas instrucciones en SQL, deletes, updates a distintas tablas, selects a distintas tablas, todo se va a comportar como una unidad. Es decir, desde nuestro backend, ya sea Python, ya sea C Sharp, ya sea PHP, vamos a hacer solamente una solicitud y el store procedure va a trabajar con todo lo que está dentro de él y te va a decir se hizo o no se hizo. Al final el rendimiento va a ser mayor, ya que no estamos transportando data para cada consulta, sino que solamente mandamos una instrucción, esperamos y obtenemos un resultado, si es exitoso o ha fallado. Los Store Procedures son criticados porque ahorita con los ORMs muchos programadores se guían solamente en tener el ORM y resolver toda la lógica del negocio con el ORM. Yo soy de los programadores que utilizo tanto ORM como Store Procedures dependiendo de la situación, utilizando Store Procedures cuando el ORM me queda corto. Es decir, el rendimiento se va al carajo. Y esto rara vez pasa. Y cuando pasa, tengo los Store Procedures. Por eso es bueno conocerlos. También no te vayas al lado extremo de solamente utilizar Store Procedures, sino que hay que combinarlos. El ORM te va a tener las ventajas de que es más escalable, más fácil de modificar que un Store Procedure. Pero el Store Procedure va a tener mayor rendimiento por la simple naturaleza de estar ahí en el lado del gestor de base de datos y no tengas que hacer muchísimas solicitudes y puedes ahorrártelas solamente en una. Recordar, no es ser extremistas, ni para el ORM todo, ni para el Store Procedure todo, sino que entender sus pros y contras. Darwin Gómez pregunta, ¿vale la pena hoy en día hacer backend y frontend a la vez? Así uno no sea un experto o es mejor especializarse con alguna de ellas en específico. Aquí este tema va a ser opinión. ¿Por qué? Porque algunas personas van a decir es mejor los dos, es mejor el frontend primero, luego el backend, o es mejor el backend primero, después el frontend. ¿Por qué es opinión? Porque el tema de full stack, cuando eres backend frontend, es muy ambiguo dependiendo el stack. Yo ya hice un video completo de lo de mi opinión sobre full stack, debe estar por aquí. A lo que voy con las situaciones es que puede ser una empresa que esté trabajando en un proyecto muy enorme, donde si estás trabajando tanto frontend como backend te vas a perder. En cambio puede ser una empresa que está trabajando con proyectos pequeños, donde siendo backend y frontend puede ser que sí des el ancho. Aquí yo lo que te sugiero es entender primero cuáles son las responsabilidades de un programador backend, cuáles son las responsabilidades de un programador frontend, entender que no solamente un backend hace endpoints y entender que solamente un frontend no hace solamente CSS, no hace acomodos, sino que el programador frontend va más allá. El programador frontend hace también situaciones de seguridad, hace situaciones también de rendimiento, sobre todo aquí aborda mucho el rendimiento ya que estamos limitados al navegador. En cambio el programador backend, aparte de hacer endpoints, también hace mucho trabajo con la base de datos, hace mucho trabajo con la seguridad, también tiene que ver qué es lo que va a pasar cuando existan ciertas solicitudes malignas, saber de seguridad en ese tipo de aspectos, anti niños ratas. Y hablando de esta situación también de la base de datos, entender el ORM que estás utilizando, porque a veces el mal uso de un ORM puede llevar al colapso del sistema. Ahora, el frontend también tiene que estar del lado de los que preparan la parte de experiencia de usuario.
ese o sea, es otro asunto, no necesariamente lo tiene que ser el frontend, pero tiene que estar relacionándose con estas personas que son expertas en esto. Un frontend y un backend va más allá de las tareas que vemos en los cursos, entender sus responsabilidades. Aquí he dicho solamente algunas, obviamente hay muchas más responsabilidades, y aquí yo te recomendaría especialízate en un lado o especialízate en el otro. Y si quisieras abordar los dos, es dependiendo de la situación en la empresa que vas a ir a trabajar, dependiendo de los proyectos que están ahí. También podría llegar el caso que llegues a una empresa siendo full stack y te pongan a hacer trabajo de todos lados y vas a terminar quemándote, ya que trabajar de los dos lados es pesado cuando tienes que hacer realmente toda la programación de los dos lados. Si vas a tener solamente tareas pequeñas de los dos lados, no hay tanta problemática, pero a veces se abusa del término full stack y cuidado con eso. Cafecito con miel pregunta, ¿es cierto que los frontends se ríen así? J, JS, 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 JJS, JS. No. Ousmane Dembélé pregunta, ¿cómo se relaciona el cálculo lambda con la programación? Bien, en 1900 hubo un congreso en París, creo que fue en París, donde se abordaron ciertos temas de matemáticas. Un congreso de matemáticos como los que son ahorita de cosplays, puede ser. Y aquí existió una persona llamada, se apellidaba Hilbert. Hilbert propuso alguna serie de problemas matemáticos y uno de estos problemas era si existía una máquina mecánica o una máquina que podría decirte si un teorema era positivo o si un teorema era verdadero. Aquí nace un hito de la computación, ya que Alonso Church comienza con el cálculo lambda a querer resolver este problema, que aquí te dejo su nombre que no puedo pronunciarlo. Y después su alumno, Alan Turing, lo hace a su manera con la máquina de Turing. Ahora, Alonso Church crea el cálculo lambda para resolver esto. Alan Turing crea la máquina de Turing para poder resolver esto. Y se da cuenta cada uno que las dos situaciones que estaban tratando de resolverlo de distinta forma era una equivalencia. El cálculo lambda se basa en funciones recursivas y currificación. ¿Qué es esto? Funciones que, imagínate la siguiente función, una función x que tiene una entrada y. Y esta te va a regresar y por 2. Tenemos una función llamada x que si la ejecutamos mandándole un número nos va a regresar ese número multiplicado por 2. Esta función a su vez la podemos ejecutar dentro de otra función. Una función que haga este resultado lo multiplique por 4. Entonces tenemos una función dentro de otra función que puede tener otras funciones. El cálculo lambda se basa en este tipo de programación. En poder tener funciones que también puedan ser recursividad, funciones que puedan invocar otras funciones o funciones que puedan currificarse, ya que toda función que tiene dos parámetros y tiene una paradigma funcional puede reducirse a un parámetro con algo llamado currificación. El cálculo lambda prácticamente se basa más al lado del software, va más del lado abstracto, no, menos al lado mecánico. El cálculo lambda es más elegante, más formal, más abstracto, es declarativo. ¿Cómo se relaciona en la programación? A partir de después del Fortran, nace un lenguaje de programación llamado Lisp. Lisp nace bajo las premisas del cálculo lambda, un lenguaje que estaba adelantadísimo a su época. 1960 era adelantadísimo un lenguaje funcional a esa época, cuando las computadoras todavía eran más mecánicas que ahorita. Ahora, la programación funcional se basa en el cálculo lambda, haciendo que funciones puedan recibir funciones sean funciones puras, es decir, si yo tengo una función que recibe un 1 y un 2 y esta me suma eso 1 y un 2, me regresa 3, yo puedo sustituir esa función y deberá regresarme un 3. Yo puedo mandarle siempre un 1 y un 2 a esa función y siempre me va a regresar 3. Una función pura siempre te va a regresar el valor igual si recibe los mismos elementos. Es decir, 1 y 2 los mandas, mañana te va a regresar 4. Ahí romperías el elemento de función pura. También el paradigma funcional también dice que una función no tiene que tener efectos colaterales, es decir, no deberías modificar elementos externos a esta. Lo que tienes que hacer es inmutabilidad, crear nuevos elementos y regresar esos nuevos elementos sin afectar los que recibiste. Es por eso que en JavaScript tenemos los métodos de las funciones o las colecciones, los cuales son inmutables, varios de estos. Siempre nos regresan una lista nueva. Por ejemplo, hacemos un for each, bueno, este no nos regresa, hacemos un método map y el map nos regresa una lista de elementos que le hacemos algo, pero es una nueva lista, no afectamos la primera. Esto es parte del paradigma funcional, esto es parte
basado en el cálculo lambda de Alonzo George. Dominic Code pregunta, ¿cómo mantienes tanta belleza? ¿Es PHP? Sí. Por cierto, Dominic Code estuvo la semana pasada aquí respondiendo preguntas. Puedes ir al video aquí arribita, que ha sido muy aceptado y muy gustado por la comunidad. De Veloteca, ¿qué champú usan los programadores para lavarse su cabello largo? No usamos champú, quedamos calvos. Mariano Álvarez pregunta, ¿cuál es la manera más simple de aprender expresiones regulares y no olvidar al día siguiente? Bien, yo aprendí expresiones regulares en la universidad y para mí la forma como las aprendí ahí es la forma que yo siento más correcta o más simple o más fácil para no olvidarlo. ¿Cómo aprendí? Yo aprendí con los diagramas que representan un autómata finito o una máquina de estados finitos. Este diagrama te lo voy a mostrar aquí. Y este diagrama es la representación de una expresión regular que busca un correo electrónico. Un diagrama de este tipo es un grafo. Este grafo representa un autómata finito o una máquina de estado finito. Un autómata finito sirve para reconocer un lenguaje formal. Siendo las expresiones regulares un lenguaje formal, las expresiones regulares siendo parte para encontrar patrones en texto, siendo un lenguaje formal, puede ser reconocido por un autómata finito. Y es muy sencillo. Podemos ver aquí el diagrama. Si tenemos un estado inicial, el estado inicial dice, esto es válido para pasarnos al siguiente estado. Tenemos un alfabeto. Sí, sí y sí tienes esta parte del alfabeto que te permite pasar al siguiente estado. Estando en el siguiente estado, solamente podemos pasar al siguiente estado si en la cadena viene sí por sí parte del alfabeto siguiente, así hasta llegar al estado final. Si llegamos al estado final, nuestra cadena es válida. Los autómatas finitos son un medio muy sencillo para aprender, recordar las expresiones regulares y para implementar o crear nuevas expresiones regulares. Ya vamos a ver si ustedes quieren que haga un video directamente completo sobre autómatas finitos o máquinas de estados finitos, ya que también hay máquinas de estados infinitos, pero voy a irme a máquinas de estados finitos, pues decimos en la caja de comentarios, poner pulgar arriba y les enseño expresiones regulares con máquinas de estado finitos. Pues recordar, mi nombre es Héctor de León. Si te ha gustado este video, pues decirme en la caja de comentarios, poner pulgar arriba si quieres participar en este tipo de dinámicas donde va a estar un invitado. De hecho, no saben qué calidad de invitados vienen en camino. Pueden seguirme en Twitter por aquí arriba. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.